Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. La misión de Dios, mi misión. Lección número 5 para el sábado 4 de noviembre de 2023. Excusas para eludir la misión. Buenos días, amigos y hermanos que están conectados ahora aquí en Escuela Sabática Fácil. Les saluda su hermano y amigo en Cristo Jesús, Néstor Salguera y César Vargas. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias a Dios, Néstor. Gracias también a todos nuestros amigos que nos ven a través de este programa, que esperamos sea de verdad de bendición, tanto así como ha sido para nosotros, para ellos. Amén. Gracias a Dios hemos llegado a la lección número 5. No ha sido fácil, quiero decir, César, venir y estar aquí frente a ustedes exponiendo este repaso que es muy bueno. La verdad que hemos aprendido mucho ahora, César. Así es, yo creo que el más beneficiado en todo esto somos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que estudiarla, pero animamos a todos nuestros hermanos también que nos están viendo, nuestros amigos, para que puedan ellos también estudiar con antelación, ¿no? Para que puedan estar al tanto de lo que estamos hablando y compartir con nosotros también su punto de vista. Así es. Recuerden que el folleto de Escuela Sabática tiene como título todo el trimestre, La misión de Dios, mi misión, ¿verdad? Así que tenemos que hacerla nuestra esta misión. Y llegamos a la lección número 5. ¿Cómo es el título, César? Lección número 5, excusas para eludir la misión. Excusa. O los pretextos que nosotros tenemos, ¿verdad? Para no hacer lo que nos mandan a hacer. Así es. Vamos a orar entonces para iniciar entonces en este repaso de Escuela Sabática Fácil. Querido Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí con nuestros amigos y hermanos a través de esta plataforma de YouTube, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el discernimiento y la capacidad también, Señor, para poder entender, para poder escuchar y obedecer tu voz, Señor. Amén. Padre, capacítanos y permite, oh Dios, que lo que aprendamos aquí sea que lo pongamos en la práctica en nuestras vidas. Bendice a cada hermano que está conectado. Suple, Señor, nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así es. Quiero comenzar, César, leyendo el texto para memorizar. Dice Isaías, y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ustedes saben que en ese capítulo Isaías tuvo una visión, César. Vio la santidad de Dios. Y entonces, después de ver todo eso, dice ahora: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Ese es el texto para memorizar en esta semana, César. Sí, la temática de esta semana es como contraria a la anterior. La anterior estudiamos que Abraham obedeció inmediatamente a Dios y se fue para la tierra de Canaán. En esta semana estudiamos que no todos los que fueron llamados fueron tan obedientes como Abraham. Y se nos expone, vamos a estudiar ahí el caso de Jonás. Jonás es el personaje céntrico ahora en esta lección. Sí. ¿Verdad? A Jonás lo llama el Señor para que vaya a predicar a Nínive y él, pues, contrario a ese llamado, salió huyendo. Y bueno, tengo entendido que corrió un buen trecho, como 3.000 kilómetros. 3.200 kilómetros buscando, para los que no saben, Jonás fue llamado para predicar a la ciudad de Nínive, ¿verdad? Sí. Y tenía que llevar un mensaje de esperanza. Ahora, me llama la atención, César, porque Jonás no está de acuerdo en llevar ese mensaje a Nínive. Entonces, él decide, por su voluntad, escaparse e irse a Tarsis. Toma, ¿verdad?, el barco, se embarca, paga su pasaje y se va para Tarsis. Y Tarsis es mucho más largo que Nínive. Es de Jerusalén. Porque mira, Jonás era un profeta de Dios.
Se supone que el profeta habla a favor de Dios o en nombre de Dios. Y obedece a Dios. Y obedece a Dios. Y él sale huyendo, al contrario. ¿Por qué un hombre de Dios haría esto? Bueno, también nos pasa lo mismo a nosotros, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver durante todo el estudio. Sí, fíjate lo que dice aquí, y es la pregunta que acabas de hacer, César. Dice, ¿por qué él, un hombre de Dios, habría hecho eso? Y ahora dice abajo, los ninivitas eran notariamente malvados, un pueblo conocido por su perversidad y crueldad que ya había atacado a Israel y a Judá. Sin embargo, Dios llama a Jonás para que fuera a Nínive a predicar contra su gran maldad. Es interesante, Néstor, ahorita que dice esto, porque Jonás dice en Jonás 1:2 que la expresión que se da ahí es similar a la que se da en Sodoma y Gomorra, porque dicen que eran crueles, la maldad había llegado hasta un cierto límite. Sin embargo, Abraham, como te digo, hace su obra, pero bueno, podemos decir que Jonás tenía sus motivos, porque como has leído, era una ciudad tremenda, ¿no? Y ahí te mataban hasta por gusto. Entonces él tuvo sus motivos para salir huyendo, pero bueno, vamos a ver esto a través de toda la lección. Sí, antes de comenzar nuestra siguiente parte, quiero leer esta cita que es muy importante. Dice de la siguiente manera, dice, a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto, diciendo, heme aquí, envíame a mí. Al ministro de la palabra, al enfermo misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Toda empresa en que nos empeñemos debe servirnos de medio para dicho fin. Esto lo encontramos en el Ministerio de Curación, página 106. Me llama la atención, César, porque nosotros no somos quienes para, desobedecer a Dios. Si Dios me manda a esa ciudad, aunque sea malvada, es porque Dios necesita que hagamos esa obra, ¿sí o no? Así es, pero somos humanos. Sí, correcto. Somos humanos y aunque sabemos que hemos de morir, no queremos que sea hoy. Y entonces Jonás pues tuvo sus cosas que lo vamos a estudiar ahora esta semana. La pregunta acá del sábado es, ¿qué podemos aprender de la actitud de Jonás de poner excusas para no cumplir la misión? Él puso sus excusas, pero ¿qué podemos aprender nosotros para no hacer lo mismo que hizo Jonás? Sí, porque es importante que nosotros podamos visualizar la responsabilidad que tenemos, porque a veces nosotros tomamos decisiones sin pensar en el resultado del mañana o en las consecuencias. César, si el Señor nos llama a hacer algo, entonces nosotros, como tú decías, somos humanos, pero la palabra de Dios dice que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces no podemos nosotros irnos por otro lado. Recordad que Abraham tuvo miedo aún en Egipto. Correcto. O sea, pues tampoco vamos a atacarlos porque, como te digo, son humanos y también nosotros hemos fallado. Pero lo importante aquí es que podemos aprender de esto nosotros para que no nos pase igual. Bueno, vamos al domingo, ¿no? El día domingo, nuestras excusas. Miedo. El miedo. La lectura de Nahum capítulo 1, capítulo 3, del 1 al 4, que nos manda a leer esta lección, dice que Nínive era una ciudad sanguinaria. Nahum 3.1, en la traducción traducción lenguaje actual, yo lo leí, dice, está llena de asesinos, de mentirosos y de ladrones. O sea, no era fácil ir ahí. Con razón Jonás se fue para Tarsis. Y Segunda de Reyes dice que los asirios eran los enemigos de Israel, ya los habían atacado. Y si no me equivoco, ellos fueron los mismos que sacaron a los de Samaria en Israel y metieron a los otros y por eso pues salieron los samaritanos de ahí que no se querían con los judíos. Entonces Jonás, imagínate, una ciudad donde el asesinato está a la orden del día, donde son mentirosos, donde son ladrones, Jonás se puso a pensar en eso, que estaba en riesgo su vida y mejor salir huyendo. No, y que también pudo haber pensado Jonás que esa gente no merecía la salvación de Dios por su actuar, pues, por sus acciones. Pero me llama la atención que dice aquí en la introducción del día domingo, una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive era el miedo, claro, lo que tú acabas de decir.
Los sirios eran un enemigo temible y Nínive era la capital del reino. Ahora, nota lo que dice en la parte donde dice la sierva del Señor, dice Profetas y Reyes, página 198. Dice, la inspiración la ha caracterizado como una ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurado, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador. Al que pregunto, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Imagínate cómo lo comparan con un león que era como cruel. ¿Cuántos de nosotros nos da miedo un león? A mí me da miedo un león. Yo no me le acerco a un león porque un león es un animal salvaje, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender ahora, en este día domingo, César, algo muy importante. Nosotros tenemos que ver a las personas como candidatos al reino de los cielos, sin importar quiénes sean. Okay. ¿Verdad? En eso estaba pensando precisamente porque ahora ya no hablamos de ciudades, Sí. ahora hablemos de personas. A veces no nos acercamos a las personas o porque las vemos así malas como miraba Jonás a la ciudad, o porque creemos que son tan malas también que ya están afuera del alcance, ¿no? O Sin que como embargo, que Dios no puede rescatar a esas personas. entonces, el mensaje tiene que llegarles a todos. Amén. El mensaje tiene que llegarles a todos de una u otra manera. Hemos de pedir a Dios, como hemos estado viendo los retos de estas lecciones, para que nos dé la sabiduría de cómo hacerle llegar, ¿verdad? El mensaje. Por eso es que nosotros debemos emplear todo lo que tengamos a nuestro alcance. Hablamos de radio, hablamos de televisión, de programas como este a través de YouTube, Así para es. que el mensaje llegue, ¿verdad? A través de los impresos, a través de los libros y cartillas. Pero que no hagamos prejuicio, tengamos prejuicio con esas personas que nos invitan o que nos impiden, llevar el mensaje. Y es muy importante que usemos las redes. Mira, mi esposa me decía, Dios ha dejado, nos ha ayudado, mejor dicho, Dios nos ha ayudado a compartir este evangelio. No hay quien no tenga un teléfono celular, ¿verdad? Y no hay quien no tenga internet en el teléfono. Entonces, el teléfono es un medio que es cierto que se usa para hacer llamada a alguien en otros países, pero es un medio que nos permite a nosotros a predicar las buenas nuevas de salvación, donde estén las personas. Tenemos todas esas plataformas que son útiles y nosotros podemos usarlas para eso, no solamente para usarlas en las cosas que nos hacen reír, sino en la predicación del Evangelio. Así es. Entonces, que el miedo no sea un impedimento, ¿verdad? Para que nosotros llevemos a cabo la obra que se nos ha sido encomendada. En el nombre de Dios, pues, Él nos ha de capacitar para que la podamos realizar. Amén. Fíjate. Pasando el día lunes ahí mismo, porque es una continuidad, ¿no? Hablando siempre de Jonás. La otra excusa es conceptos falsos. Cuando llegó la tormenta, dice ahí en la introducción, Jonás asumió su culpa, ¿verdad? Recuerdan que ellos echaron suerte para ver quién era el culpable por el que había originado Esa tempestad. ¿no? Entonces, estas personas que iban en ese barco eran politeístas. Ellos consideraban el océano como el reino caótico de los demonios. Y por lo tanto, para que se pudiera calmar el mar, tenían que ofrecer un sacrificio. Y es por eso pues que lanzaron a Jonás. Pero fíjate que cuando Jonás agarra el barco y sale en contra de lo que Dios le había mandado, Jonás tenía un concepto falso de Dios. Aunque servía a Dios, no conocía a Dios. Porque Jonás pensó que yéndose de un lugar a otro, Dios ya no iba a estar ahí, ya no lo iba a alcanzar. Él pensaba que Jonás solo estaba en Israel. Que Dios estaba solo en Israel. Solo en Israel y en nadie más. Y bueno, Dios, otra cosa que me enseña acá en el libro de Jonás, capítulo 2, es que Dios es misericordioso aún con los desobedientes. Amén. Ahora, fíjate algo importante que no quiero pasar por alto. Cuando los marineros están en la barca, dice que ellos tiran la suerte. No sabemos de qué manera tiraron la suerte, ¿verdad? Ajá. Eso dice ahí. Pero la suerte dice que cayó en Jonás, ¿verdad? Ya no era suerte. Ya no era suerte.
Ya no era suerte eso, porque dice que la suerte cayó en Jonás y entonces lo avientan. Yo, analizando esa parte, digo yo, sabemos que la suerte no existe. Sabemos que eso de suerte, pues no, nadie tiene suerte. Nosotros estamos hechos y lo que nos ayuda es la bendición de Dios, no es la suerte. Entonces, Jonás, claro, ellos tenían su creencia, ¿verdad? Pero Jonás era el personaje principal en este libro y en lo que está pasando, y Dios tenía que hacer reflexionar a Jonás de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera que Dios hace reflexionar al ser humano, César? Cuando estás solo, cuando no ves a nadie, cuando necesitas ayuda, es donde tú comienzas a reflexionar y comienzas a invocar el nombre de Dios. Cuando no hay salida, porque Jonás estaba perdido. Claro. No tenía salvación. Así es. Porque estaba a medio mar. Estaba en el... Tarsis es lo que ahora el sur de España, dicen. Entonces estaba lejos. Sí, hasta él mismo dice que estuvo cerca de la alga y esa cosa, o sea, estaba en lo profundo. En lo profundo, imagínate que las ballenas no andan a la orilla del mar. Las ballenas están ¿a dónde? Okay. Suponiendo que sea una ballena, la Biblia dice de un pez, sí, pero podemos suponer que es una, ¿verdad? Lo interesante es que a Jonás se le había olvidado que el Dios de los cielos, como dice el Salmo 24:1, el Señor del Señor en la tierra, ¿verdad? Su plenitud. Y nosotros también podemos tener conceptos falsos. Mira ahí en el comentario dice, un malentendido común es que Dios desea que nos enfoquemos en nuestra propia salvación y nos alejemos de la maldad del mundo que nos rodea. Y por eso a veces pues queremos vivir alejados para así vivir de una manera más santa, decimos nosotros. Hasta se han creado cosas así como monasterios. Pero nuestro énfasis debe estar en cómo podemos llevar la bendición y la esperanza de Dios a esas personas que la necesitan. Amén. Jesús para hacer su obra no tuvo que retirarse, más bien se mezclaba entre la gente, correcto. Porque es aquí donde se necesita. Lo que sí a Jesús nunca le faltó fue la oración privada con su Padre Celestial. Otro concepto que se puede tener falso, otro malentendido, ¿sí? Es que el éxito depende de nosotros, ¿verdad? Podemos asumir una mentalidad de Salvador con respecto a la misión. A veces nosotros le damos estudio a una persona y esperamos que la persona inmediatamente se bautice. Si no se bautiza, ya como que hay que se quede. Nos desanimamos y no continuamos. Nos desanimamos, sí, o ya no la visitamos. Sin embargo, nuestro llamado no es a orar la salvación, sino a cooperar con Dios en esa obra salvífica. Amén. Dios puede atraer a las personas hacia Él. Solo Dios puede convertir el corazón. Nosotros le dimos el estudio a la persona. No dejemos de visitarla, sigamos con ella porque entre más cerca estemos será mejor. Pero también nunca dejemos de interceder para que el Espíritu Santo haga su obra completa. Así es. Por eso ese segundo malentendido es que nosotros no podemos pensar ni creer que la obra depende de nosotros. La obra depende de Dios. Más bien nosotros dependemos de Dios, porque Él es el que nos va a dirigir o a llevar o a guiar a esas personas que están ahora con sed y hambre de la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Dice en la parte de abajo, dice, damos testimonio al alabar a Dios por la forma específica en que nos está transformando. Pero solo Dios puede atraer a las personas hacia Él. Podemos plantar semillas de verdad, pero solo Dios puede convertir el corazón. A menudo confundimos nuestro rol con el de Dios, lo que es suficiente para que alguien encuentre una excusa para no testificar. Sí, Dios usó a Jonás, pero solo Dios, no Jonás, transformó a Nínive. Al final Nínive reconoció a Dios, ¿verdad? Así es. Pero bueno, vamos a ver los otros detalles acerca de esto. Así que, ¿cómo podemos nosotros aprender a permitir que Dios gane almas? Pero por medio de nosotros y de nuestra vida y nuestro testimonio. Recuerden que nosotros no somos los salvadores, nosotros somos un instrumento nada más que Dios utiliza. ¿Verdad? Que sí debemos tener cuidado, ¿no?, en lo que hacemos y lo que decimos, pero la conversión verdadera del alma solamente Dios lo puede hacer. Mira lo que dice, reflejemos a Jesús, páginas 344. Dice, este mundo es el gran campo de labor de Dios.
Él ha comprado con la sangre de su unigénito Hijo a todos los que moran en Él. Y tiene la intención de que su mensaje de misericordia se difunda en todas partes. Los que han recibido esta misión serán probados, pero siempre deberán recordar que Dios está cerca para fortalecerlos y sostenerlos. Él no nos pide que dependamos de ninguna caña cascada. No debemos esperar ayuda humana. Lejos esté de nosotros poner al hombre donde debe estar Dios. El Señor es Jehová, la fortaleza de los siglos. Amén. Tremenda cita, César. Dice que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Esta obra es de Dios y Él la comenzó, Él la va a terminar. Así es. Como siempre hemos dicho, nosotros somos importantes, no imprescindibles. Amén. Lo único imprescindible es Dios. Así que nos conviene a nosotros mejor estar acá. Así es. Día martes. Día martes. Nuestras excusas. La inconveniencia. La inconveniencia. La experiencia de Jonás en el vientre del gran pez, según Jonás capítulo 2, fue una dramática muestra de amor y de misericordia de Dios. Y la oración de Jonás revela que no llegó a captar el mensaje de amor de Dios. Pero el hecho de que hubiera tenido un encuentro increíble con Dios no significa que sus antiguos hábitos de pensamiento o sus actitudes fuesen a cambiar. Yo creo que, es bonito cuando uno tiene un encuentro especial con Dios. Sin embargo, no podemos depender de eso. Decíamos la semana pasada que se trata de una relación continua, ¿no? Y diariamente con el Señor. Porque de esa manera, como dice el apóstol Pablo también en Corintios, somos transformados de gloria en gloria. Proverbios lo dice que nuestra vida es como la luz de la aurora, ¿no? Va en aumento hasta que el día es completo. Jonás va, en Jonás capítulo 3, predica. ¿Y qué sermón dio Jonás, no? Mira, eso es lo que te iba a decir. Quiero compartir, ¿verdad? La cita. Jonás capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, este era el mensaje que él daba, César: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y la noticia llegó hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y ahora el rey dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Amén. Fíjate que cuando estaba leyendo este versículo, o estos versículos, César, leímos al comienzo que Jonás estaba con miedo, porque el miedo que él tenía era acerca de lo que la gente hacía. Pero ahora que Jonás lleva un mensaje de salvación, los que están con miedo ahora es Nínive. ¿Cómo miras el contraste, César? Ahora cuando escuchan que dice que Nínive va a ser destruida en 40 días, tal vez, pero no era un miedo, ni se arrepintieron por miedo a ser destruidos, sino que dice ahí algo importante: creyeron a Dios. O sea, la palabra llegó y la creyeron. Algo que, bueno, nos vamos a adelantar un poco, pero que viene el caso. A veces las personas hacen lo que hacen porque ni siquiera saben. Correcto. El Señor le dijo a Jonás, al final, en esa ciudad hay un montón de gente, 120,000 personas, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Vivían como vivían porque tal vez necesitaban orientación. Correcto. Y bueno, yo no me imagino a Jonás diciéndole, bueno, entre 40 días esto se va a quemar, o se arrepienten o se queman. Con ese mensaje yo creo que nadie volvería a una segunda día de campaña. Sin embargo, pues, como hemos dicho, la obra le pertenece a Dios. Nosotros, nuestra obra es darla a conocer. Viene el comentario que dice ahí en la parte central.
Dice, por ende la misión de Dios se lleva adelante sobre los hombros de quienes estén dispuestos a sacrificarse, aunque sea regañadiente. Nuestros valores deben ceder el paso a la prioridad de Dios por los perdidos. O sea, Dios nos va a utilizar, claro, en la medida en que nosotros estemos dispuestos. Sí, en lo que nosotros podamos sentirnos, ¿verdad?, atraídos al llamamiento de Dios. Porque Dios te puede estar llamando, César, te llama y te llama y te llama, pero si tú no quieres, no vas. Pero miren qué importante, Dios conoce a las personas que están dispuestas a escuchar su voz. Ahora mira, Néstor, Dios en su misericordia, por amor a Jonás, dejó que se fuera y que se lo tragara el pez. Sí. Pero Jonás todavía podía haberse negado y quién sabe cuál hubiera sido el fin de Jonás. Sin embargo, Dios en su misericordia. Es interesante cómo Dios, cómo que tú te tengas paciencia a un trabajador y comete un error y lo vuelve a cometer y tú estás ahí para que él aprenda. Mira, la misión dice acá en el comentario, la misión requiere primero humildad, ¿verdad? Humildad para aceptarlo y para hacerlo. Requiere también tiempo. Hay que dedicar tiempo para aprender y para enseñar. Requiere energía emocional. Invertir en la vida de los demás y preocuparnos verdaderamente por ello puede ser agotador. No es fácil, estás lidiando con tus problemas y estás lidiando con los problemas de los demás, tratando de cómo resolverlos, y por sobre todo pues se necesita dinero. Porque bueno, si la persona está pasando por una situación difícil, de alguna manera tenemos que suplirlo. Pero la obra, en cualquiera de su forma, exige sacrificio. Amén. Pero no es fácil, como decíamos la semana pasada, nunca es fácil. Sin embargo, pues hay que recordar lo que dijo el apóstol Pablo en primera de, ya se me olvidó, la Filipenses 4:19, donde dice que Dios suplirá todo conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y fíjate esta parte que no leíste, pero es muy importante. Dice, y por último dice, participar de la misión a menudo exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y utilizarlo. Dios nos ha bendecido, familia. Dios nos ha bendecido. Y algo que yo siempre voy a decirle es que nosotros siempre tenemos algo que dar. Hay alguien que está pasando por momentos difíciles y nosotros podemos ayudarle. Hay que hacerlo, porque el Señor nos ha dado esa bendición para compartirlas. Muchas personas están ahora enfermas, necesitadas de un medicamento. Fíjate que mi suegra dice tiene un dicho y muy cierto, dice, no da al que tiene, sino al que quiere. En estos días falleció una vecinita nuestra y otra señora que era amiga. La señora es muy humilde, muy de escasos recursos. Ella estaba recogiendo un dinero y apenas había conseguido recaudar 100 córdobas de sus ahorros. Imagínate, 100 córdobas. Imagínate. Y era todo lo que tenía. Y tenía por ahí media libra de café. Entonces, al ver la necesidad, ella dijo, bueno, yo quiero cooperar en algo con una amiga, ¿no? Por la amistad. Y ella pues le fue a dar la media libra de café y los 100 córdobas. La otra señora le dijo, no, déjeselo, mire, que no, yo quiero cooperar en algo. Así es. Entonces, eso está como la viuda, ¿no? La viejita que entregó las 2 blancas, que no era nada comparado con la necesidad que había, pero bueno, cuando nosotros damos lo poco en la mano del Señor, pues eso bastará, Dios hará la diferencia. Correcto, y algo importante para resaltar eso que acabas de mencionar, Dios conoce el corazón nuestro, eso no lo podemos olvidar, ni quitar. Y como Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe de qué manera estamos dando lo que tenemos. Y Dios va a recompensar esa forma, porque Dios quiere que nosotros seamos personas que compartamos la bendición. Yo te digo algo, esa señora pudo haber dado esa media libra de café y sus últimos 100 pesitos. Pero esa señora ha sido bendecida hoy por Dios, ¿verdad? Mira lo que dice aquí, lo último, en la parte de abajo dice, lo bueno es que a pesar de la deficiencia de Jonás, Dios obró poderosamente para que los ninivitas se arrepintieran. Lamentablemente, Jonás no compartió la bendición del gozo celestial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos que alegrarnos cuando alguien se entrega a Cristo. Tenemos que gozarnos porque es un gozo, César.
Tanto que has orado por esa persona, tanto que la has visitado, y tú puedes decir, bueno, pero no toma decisión. Y el día que toma decisión se entrega a Cristo, hermano, eso hay que hacer una fiesta, ¿verdad? Porque esos son los frutos, esos son los frutos. Ok, bueno, la pregunta es, ¿qué sacrificio te pide Dios que hagas o que estés dispuesto a hacer para compartir el amor con otras personas? ¿Hasta qué punto confías en que Él cumplirá la promesa de enriquecer tu vida mediante el sacrificio? Amén. Bueno, eso es verdad, es lo único que tenemos que experimentar cada quien, ¿verdad? Según la medida que Dios nos llame a la obra. Fíjate que antes de pasar al día martes, ¿verdad? Miércoles, quiero compartir esta cita que está muy buena. Mira lo que dice. Dice, si estáis en comunión con Cristo, estimaréis a cada ser humano como Él lo estima. Sentiréis hacia otros el mismo amor profundo que Cristo ha sentido por nosotros. Entonces podréis ganar y no ahuyentar, atraer y no repeler a aquellos por quienes Él murió. Nadie podría haber sido llevado de vuelta a Dios si Cristo no hubiese hecho un esfuerzo personal por Él. Y mediante esa obra personal podemos rescatar las almas. Yo creo que es importante que valoremos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Me gusta porque dice que si nosotros estamos en una relación con Cristo, vamos a ver a las personas como Cristo nos vio a nosotros cuando nos llamó. ¿Verdad? O sea, de eso se trata, sí, ¿no? De que todos estamos en el mismo barco, por así decirlo. Todos necesitamos de Cristo. Y aunque nosotros estemos en la iglesia y estemos participando de la obra, seguimos necesitando, y más aún ahora para poder cumplir nuestra misión. Así que bueno, pasemos al día miércoles, nuestras excusas, confrontaciones incómodas. ¿Qué pasa con Jonás en el capítulo 4? Bueno, ahí encontramos una sorpresa, ¿verdad? Jonás se encuentra con una sorpresa. ¿Qué es lo que esperaba Jonás de Nínive? A ver, ¿Qué es lo que esperaba? Jonás dice que él no fue a predicar porque sabía que Dios los iba a perdonar. Sí. Yo no sé si Jonás estaba pensando en qué pensaría la gente de él si él dio un mensaje que le iban a quemar y al final no se quemaba. Pero al final él tenía la esperanza que el Señor los quemara. Dice la Biblia que él se fue a un lugar posiblemente alto, donde pudiera contemplar toda la ciudad y esperar a qué hora le quedaba todo el Como Señor. decimos nosotros ahora cuando tú vas a ver un partido de fútbol, ¿verdad? Dice en zona VIP. Jonás estaba en zona VIP para ver la destrucción de Jonás, de Nínive. Lo interesante es que él está ahí, hace calor, pero él no se quiere perder el espectáculo. Yo imagino que ya están llegando a los 40 días, ¿no? Y entonces el Señor de manera milagrosa hace crecer una calabaza. Crece la calabaza y le da sombra al hombre. Tiene un toldo ahora ya está en palco, ¿no? Y tiene las condiciones y él pues muy contento porque ahora tiene una mejor hasta mejor, para ver. Solo le faltaba una agüita de coco. Bueno, y resulta que a la siguiente noche, o esa misma noche, pues Dios envió un gusanito, se comió el corazón de la calabaza y se murió. Y dice que el hombre echaba fuego, como decimos nosotros, molesto con el Señor. Pero, ¿qué cosa, no? En esas cosas tan insignificantes como una calabaza, Dios que tenía una lección grande para Jonás. Y Dios le dice a Jonás, ¿y por qué estás molesto? Y él dice, bueno, que la calabaza me estaba cubriendo y ahora el sol me está quemando la cabeza y ya no la aguanto. Y no tarda en empezar Sí, y entonces el Señor le dice, bueno, pero si esa calabaza ni la sembraste, ni la regaste, no te costó nada y tienes pesar por ella. ¿Cómo no voy a tener yo pesar, dice el Señor, por 120,000 personas que están ahí metidas, que no saben distinguir, como decimos, entre lo bien y lo mal, además del montón de animales que hay ahí? Y entonces, es interesante la gran misericordia del Señor. Pero es que dice acá el comentario, Néstor, Jonás sentía un odio tan profundo por el pueblo al que Dios lo había enviado que pensó que era mejor morir que quedar mal cuando se revelara el fracaso de su predicación, de lo que estamos hablando. Por segunda vez en la historia Jonás, Dios lo confronta, no con un sermón, sino con la experiencia, ¿no?, de la calabaza. Ahora, yo creo que en este punto Jonás era como más culpable que los propios ninivitas, porque Dios había tenido gran misericordia de él,
lo había salvado de ese hueco en el que estaba, en el pez, le mostró su gran misericordia y todavía él sigue renegando con Dios. Y es interesante cuando nosotros no vemos, por decir así, porque Jonás no miraba eso, ¿verdad? Cuando no vemos lo que Dios está haciendo en nosotros. A veces nosotros podemos pensar, y creo que Jonás pensó eso, que él se merecía ser tratado como Dios lo estaba tratando, cuando realmente no. Desde el inicio Jonás desobedece a Dios, se aleja de la misión que él lleva, y ahora Dios en su misericordia, como tú decías, lo saca de donde estaba del barco, lo saca desde la profundidad del mar y lo pone otra vez ¿a dónde? Cerca de la ciudad de Nínive. Ahora él viene, predica, pero como dicen, no conforme, va predicando inconforme, pero él no se está dando cuenta de que Dios está usándolo a él para que quizás en un momento los ninivitas pudiesen ver a Jonás, o sea, la misericordia mostrada a través de él. Qué interesante es eso, César. Ok, yo creo que cuando Dios te envía a hacer algo, lo hace tanto por la persona que le vas a dar el mensaje como a tu persona. Ajá, correcto. Recuerda la experiencia de Pedro con Cornelio. Dios le mandó el mensaje a Cornelio a través de Pedro, que era una buena fuente, pero también quería enseñarle a Pedro que ya los gentiles no eran inmundos como él mismo le llamaba. Dios envía a Jonás a Nínive, pero también él quiere que Jonás entienda en qué consiste el plan de salvación. Así como Jonás fue salvado por misericordia y por gracia, también los ninivitas tenían la misma oportunidad. Amén. ¿Sí? Y algo importante que quizás ahí deberíamos de mencionar es que Jonás, al conocer el propósito que Dios tenía para esa ciudad de Nínive, de perdonarlos y darle una oportunidad, tendría que haber sido de gozo para Jonás, ¿verdad? Como profeta de Dios, él tenía que sentir gozo y regocijo al ver que Dios mostró misericordia en esa ciudad. Fíjate que algo interesante que me gusta aquí de Dios es que el Señor, cuando Jonás está enojado, él le hace una pregunta y le dice en el versículo 4 del capítulo 4, ¿hace bien en enojarte tanto? Yo imagino a Dios un Dios, no imagino a Dios un Dios tan grande, tan soberano, tan temible como es Dios. También ser tan... hablándole de una manera tan suave, ¿verdad? Suave a un tipo rebelde. Pero ese es el Dios que tenemos. Eso es lo bueno, ¿no? Que si no tuviéramos ninguno de nosotros. Sí. La gran misericordia del Señor. Bueno, la historia, dice acá el comentario, no termina con el arrepentimiento de Jonás. La historia con final abierto gira en nuestra dirección. ¿Qué haremos respecto a la preocupación de Dios por los malvados, por los más violentos, por aquellos que no han sido alcanzados alrededor del mundo? ¿Qué podemos hacer para alcanzar a esas personas que a veces ni siquiera te aceptan que le lleves un mensaje? Así es. Pero fíjate algo importante, César. Jonás predicó en la ciudad y los mismos ninivitas llevaron el mensaje al rey. ¿Verdad? No, Jonás no se presentó delante del rey como cuando Elías llegó delante de Acab. No, él predicaba en la ciudad y los mismos ninivitas le dijeron al rey. Y fíjate lo que dice la sierva del Señor aquí en Profetas y Reyes, página 204. Dice: esto constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy. Cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios como los ninivitas de antaño, los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble que se ha perdido mayormente de vista. Según las enseñanzas de la Sagrada Escritura, la única ciudad que subsistirá es aquella cuyo artífice y constructor es Dios. Con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo inundado por la gloria del Dios viviente. Mediante sus siervos, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal.
les insta a hacerse tesoro junto al trono de Dios. ¡Qué maravilloso! Nosotros no somos cualquier cosa, César, en las manos del Señor. Nosotros somos siervos escogidos y llamados para presentar un mensaje de salvación, pero ese mensaje tiene que ser de gozo en nosotros cuando lo presentamos. César, nosotros hemos tenido mucha experiencia cuando vamos a visitar a alguna familia. Y qué bonito es, César, cuando nosotros llegamos y la gente está atenta, ¿verdad? Canta, ora, escucha. ¿Y nosotros cómo salimos, César? Alegre, ¿verdad? Con ganas de volver a ir. ¿Y qué dice la gente? Vengan más pronto. No se pierdan, hasta eso nos dicen, no se pierdan, regresen lo más pronto que puedan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando de manera poderosa en las vidas de esas personas. Y eso causa regocijo en nosotros. Así es. Por lo tanto, nosotros debemos preocuparnos de dar el mensaje donde estamos, como hemos dicho en todo este trimestre. Amén. Porque como tú decías, bueno, Jonás le predicó a uno y el otro al otro, y esa hubo como una ola que llegó hasta donde el rey, ¿verdad? Así que tal vez no llegaremos nosotros donde el rey, algún presidente, pero hagamos nuestra obra acá, que Dios nos ha mandado, y pues Dios hará el rey. En el día jueves, aquí estoy, envíame a mí. Y aquí llegamos al comienzo porque es la introducción. La introducción, ¿verdad? Mira lo que dice ahí en la parte de arriba, el día jueves. La historia de Jonás es más que sorprendente. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas a pesar del pobre testimonio de Jonás es un duro recordatorio de que nuestro papel no es más que ser canales de Dios, que es el único que puede convencer y convertir el corazón. Es un recordatorio de que Dios únicamente busca mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones. Amén. ¿Por qué nosotros no hacemos el trabajo? Si leemos Isaías capítulo 6, del 1 al 8, que es lo que estábamos comentando en la introducción, Isaías está viendo todo el panorama, está preocupado por la situación que se vive en ese tiempo en su pueblo. Sin embargo, Dios le muestra que Él está por encima de cualquier situación en la tierra, Él está todopoderoso por encima de todo. Pero Isaías, hasta que tiene la experiencia personal con Dios, hasta que tiene ese encuentro personal con Dios, entonces ahora Él dice, heme aquí, envíame a mí. Y creo que tal vez lo que nos hace falta más a nosotros, a los que deberíamos ser los canales de Dios, es acercarnos más a Dios, empaparnos más de Dios, para poder estar dispuestos a hacer la misión. Sí, y me gusta, y les invito para que puedan leer el capítulo 6 de Isaías, del versículo 1, cómo comienza esa experiencia de Isaías, la visión, ¿verdad? Dice que él se da cuenta de que él es un hombre que está con labios impuros, y cómo el ángel viene y le pone el carbón en la boca, ¿verdad? Porque esa es una muestra de cómo Dios viene y nos limpia. Dios quiere limpiarnos a nosotros, Dios quiere santificarnos, porque la experiencia que nosotros vamos teniendo con Jesús en esa relación es para que tengamos una vida santificada cada día. Ahora, no significa que nosotros ya no vamos a pecar, pero cuando tenemos esa relación evitamos el pecado, evitamos el pecar, porque estamos conscientes de que estamos sirviéndole a un Dios que necesita que nosotros mostremos ¿qué cosa? Piedad, que mostremos santidad. Ahora, Isaías, escucha bien, y yo quiero que noten esto, César, y quiero que pongamos en este versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo me imagino a Isaías de la siguiente manera. Isaías está en el templo porque él está en la visión, pero él escucha una voz como que están hablando allá, como que están hablando, alguien allá están hablando, César. Y él dice, bueno, están reunidos tal vez, y estaban reunidos, y dice, ¿y a quién vamos a enviar nosotros ahora entonces? Y Isaías como que interrumpe y dice, aquí estoy, envíame a mí. O sea, qué gozo debe ser que el Señor nos dé la oportunidad de predicar su evangelio. Isaías estaba ansioso por ir a compartir lo que él había visto. ¿Qué es lo que él había visto? La santidad de Dios. Por eso es lo que te decía, solo una experiencia personal con Dios te puede llevar o dar ese ánimo para llevar el mensaje.
Mira lo que dice aquí el comentario de la cartilla. El llamado está allí. Dios busca voluntarios dispuestos. Debemos responder a este llamado sometiéndonos a su liderazgo, escuchando su voz y diciendo obedecer a lo que Él nos diga. Amén. Dios, siempre hemos dicho, Dios no busca personas capacitadas, Dios busca la disposición. El resto es obra de Dios. Porque nosotros, recuerda, solo somos, y nos recuerda esta lección, solo somos canales, solo somos instrumentos. Si hay que limpiar es como cuando tú vas a ocupar algo, Néstor. Tú necesitas tomar agua, vas a tomar un vaso, ¿verdad? Si necesitas ese vaso ser limpiado, lo limpias, ¿verdad? Para utilizarlo. Dios mismo es lo que hizo con Isaías. Isaías estaba sucio, Dios hizo su obra con él y luego él estuvo listo para ser utilizado. Así es. Y fíjate lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice, recordemos que aun cuando el trabajo que nos toque hacer no sea tal vez el de nuestra elección, debemos aceptarlo como escogido por Dios para nosotros. Gústenos o no, hemos de cumplir el deber que más a mano tenemos. Y miren lo que dice, si el Señor desea que llevemos un mensaje a Nínive, ¿por qué vamos a ir a Jope? ¿Por qué vamos a ir a Tarsis como se fue Jonás? Razones tiene para enviarnos al punto hacia donde han sido encaminados nuestros pies. Amén. No podemos ir a otro lado, César. Y yo me quedo asustado, pues, porque nosotros fuimos enviados a este sector de aquí, Tamuy Chinandega, en Naranjo. Es donde nos toca. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que predicar en esta comunidad del Naranjo. Ahora, a tiempo y fuera de tiempo. Geográficamente no nos corresponde a nosotros. Bueno, sí, porque vivimos por otro lado. Sin embargo, pues aquí nos mandaron, aquí estamos. Es cierto, ¿verdad? Eso. Bueno, hay una obra que hacer ahí cerca, en tu casa. Hay una obra que hacer en el vecindario. Y Dios pregunta ahora a quién voy a enviar. ¿A quién voy a enviar? Y lo ideal sería que nosotros digamos, al igual que Isaías, bien, mía, aquí estoy. No sé cómo hacer el asunto. No sé por dónde empezar, pero de eso se trata, pedir la dirección del Dios Todopoderoso. Y qué bonito es cuando nosotros nos dejamos usar por Dios. Yo a veces cuando hacemos esas visitaciones, esas que hacemos de dúo, ir a orar por las personas, yo me quedo, como dicen, atónito por lo que Dios puede hacer con nosotros. Dejémonos usar por Dios. Si Él sabe mejor, César, sí. Él sabe mejor. ¿Qué vamos a estar nosotros inventando en andarnos corriendo de Dios? Miren lo que dice aquí. Nuestros planes no son siempre los de Dios. Puede suceder que Él vea que lo mejor para nosotros y para su causa consiste en desechar nuestras mejores intenciones, como en el caso de David. Pero podemos estar seguros de que bendecirá y empleará en el adelanto de su causa a quienes se dediquen sinceramente con todo lo que tienen a la gloria de Dios. Si Él ve que es mejor no acceder a los deseos de su siervo, compensará su negatividad concediéndoles señales de su amor y encomendándoles otro servicio. Solo me recuerda a Pablo. ¿Qué le decía el Espíritu Santo? Mira, no es tiempo que vayas a Macedonia. Tienes que ir aquí, ¿verdad? ¿Y qué hacía Pablo? Obedecía la voz del Espíritu Santo. Y a veces quería ir a otra parte y el Espíritu Santo le decía que no. Que no. Y bueno, tal vez Pablo con su experiencia podría tener razones, pero él sabía que el Dios del cielo sabe más que nosotros. Amén. Ahora mira aquí el día viernes, ya para finalizar, la hermana Juárez nos envía a nosotros una fuerte advertencia, como que nosotros fuéramos los ninivitas ahora. Dice ella, las excusas de los que no realizan esta obra no los eximen de su responsabilidad. Si deciden no hacerla, descuidan a las almas por las que Cristo murió. Descuidan la responsabilidad que Dios les dio y quedan registrados en los libros del cielo como siervos infieles. Interesante. Ay, eso sí está bien duro. Nos ha de llevar a meditar a nosotros, porque Dios nos ha dado un gran privilegio ser parte de este ministerio, pero como todo privilegio también conlleva responsabilidades, ¿no? y también consecuencias si no lo hacemos. Amén. Los que descuidan, dice ella, esta obra, ponen de manifiesto que necesitan una renovación moral. Y entonces verán que no han llevado la carga de esa obra. Por eso le decía, los más beneficiados en todo esto somos nosotros mismos.
necesitamos un encuentro más cercano con el Señor, porque en este mundo que estamos nos desanimamos, ¿verdad? Tenemos dificultades, a veces no hayamos qué hacer. Pero al igual que Isaías, vamos a donde Dios y vemos que Dios tiene todo bajo control. Él está en su trono, ¿verdad? Inconmovible. Y recordamos siempre que la hora no es nuestra. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a pagar? ¿De dónde va a salir? No sabemos. Dejémonos todo en la mano del Señor. Y fíjate, César, que a veces nosotros nos complicamos la vida, porque Jonás se complicó la vida. Si Jonás hubiese obedecido a Dios, si hubiera ahorrado ese mes, porque según la distancia que había para llegar allá a Tarsis, era de un mes. Imagínate, de caminar un mes. Yo digo la verdad que nosotros a veces nos complicamos la vida por seguir nuestras propias decisiones. Debemos pedir cada mañana que Dios nos dé la sabiduría para tomar buenas decisiones, que podamos escuchar su voz. Dice aquí en la última parte, César, al igual que Jonás, es posible que nos resulte más fácil poner excusa para no participar de la misión. Puede haber muchas motivaciones para estas excusas. Sin embargo, nuestro llamado a la misión no es menos específico que el de Jonás. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a este llamado? ¿Cómo vamos a responder? Aquí no hay de otra manera, estamos en el barco. Sí, ya estamos en el barco, pero no en el que va para Tarsis. Estamos en el barco que es para cumplir la misión de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este repaso de la Escuela Sabática. Recuerden buscar el folleto de la Escuela Sabática. Hoy es nuestra última lección de este mes de octubre y, ¿verdad?, comenzamos con el mes de noviembre, así que el mes de noviembre trae alrededor de 4 o 5 lecciones para que podamos disfrutar de esas y de las que vienen en diciembre. No te olvides de comprar esto en una librería APA cercana o puedes buscarla en una iglesia adventista cerca, local de tu comunidad. Habla con un anciano de iglesia, un pastor, y él te dará una totalmente gratis. Bueno, pero también la puedes conseguir en la aplicación, ¿no? Ah, sí, también en la aplicación. En la Play Store está, en la Play Store está Escuela Sabática. Escuela Sabática y está todo ahí que usted puede descargarla gratuitamente y puede estudiarla. Amén. Así que bueno, le damos gracias a Dios por todo esto y bueno, como le decía, ya estamos, decimos nosotros nicaragüenses, estamos en el macho y hay que jinetearlo. Si estamos aquí es para hacer la obra del Señor. Así es. Así Recuerden suscribirse al canal de YouTube, ayúdennos con eso, compartan este video y que Dios nos siga utilizando en su obra y nos siga bendiciendo. Amén. Escuela Sabática fácil. Ok, vamos a finalizar con una oración, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Señor. Oremos, nuestro Dios, te damos gracias por este repaso, por esta lección que hemos aprendido. Ciertamente, Señor, en esta tierra habrá muchas excusas, pero ayúdanos a contemplarte a ti como lo hizo Isaías, a tener ese encuentro personal, de manera, Señor, que podamos decir, heme aquí, envíame a mí a hacer la obra. Pero si aún fuéramos, oh Dios, rebeldes como Jonás, te rogamos tengas misericordia de nosotros y tu Espíritu Santo nos encauce nuevamente en el camino que debemos llevar. Y también, Señor, nos capacite para hacer la obra en el lugar que nos has puesto a todos. Bendícenos aquí en este lugar y a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan también y nos ven a través de este programa. Que todos, oh Dios, podamos ser guiados y bendecidos por tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos santas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo video, la próxima lección de Escuela Sabática Fácil. Así es, que Dios les bendiga a todos.